Hola hermanos, buenos días o buenas tardes. No sé a qué horas están ahí viéndome en este video, pero el tema de hoy vamos a hablar acerca de la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es una invitación a hacer algo, a actuar de una manera que es contraria a la razón y contraria a los mandamientos de Dios. Esa es la tentación, esa es la definición de la tentación. Y hoy vamos a ver 7 puntos cómo nosotros podemos resistir la tentación y vencer la tentación. Que en el momento en que se nos presente esta invitación a hacer algo que está mal, que nosotros podamos tener la fuerza de resistir y de escoger hacer el bien y renunciar a este mal que se nos presenta. El primer medio para resistir la tentación es la señal de la cruz. Ahora déjenme comentar que los evangélicos, los cristianos evangélicos, los protestantes, muchos de ellos critican a los católicos por usar crucifijos. El crucifijo, ellos nos dicen que Dios no está muerto, que Él ya se bajó de la cruz, que Él resucitó, que Él está en el cielo, que Él ya no está aquí. Y en verdad es cierto. Dios no está muerto, Dios está más vivo que todos nosotros juntos. Y claro que Dios resucitó, nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día de la muerte. Pero ¿por qué nosotros usamos el crucifijo? Porque esta señal de la cruz, el crucifijo, es un recordatorio para nosotros el saber que el pecado es una cosa grave, por un lado, y por otro lado saber que Dios, el amor de Dios es más fuerte que el pecado y que la muerte, y que Jesucristo me amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida por mí. Y eso es lo que me recuerda a mí como católico, mi crucifijo. Y la señal de la cruz, cuando yo hago la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy llamando esta señal de la cruz, este sacrificio de Cristo sobre mi vida, sobre mi persona, y eso me ayuda a resistir la tentación. ¿Por qué? Porque así como el crucifijo, hacer la señal de la cruz me recuerda que el pecado es una cosa grave y que el pecado fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz. Y también me recuerda que fue por amor a mí que Jesús estuvo dispuesto a morir y a sacrificarse por mí. Entonces, por estos dos motivos, primero porque el pecado es grave y segundo porque Jesús me amó y se entregó por mí, eso esperemos que me ayude a resistir la tentación y a no caer y ofender a nuestro Señor en esta situación particular. El otro punto es que el demonio no puede soportar ni la mención de la cruz. Porque la cruz, aparte de ser un signo del amor de Dios y de nuestro pecado, es también el signo de la derrota de Satanás que nuestro Señor Jesucristo realizó cuando Él murió en la cruz ese Viernes Santo. Entonces, el señal de la cruz es nuestro primer medio para resistir la tentación. El segundo medio es el conocimiento propio. Si yo me conozco y yo sé que hay ciertas situaciones en las que yo soy demasiado débil para enfrentar, de que es muy fácil para mí caer en ciertas situaciones, entonces con ese conocimiento yo puedo tomar ciertas decisiones que me prevengan de ponerme en una situación en la cual yo fácilmente puedo caer. Esto se llama, clásicamente en la espiritualidad católica, se llama evitar las ocasiones a pecar. Yo sé que yo soy débil, yo tengo conocimiento de mis debilidades, entonces yo no me voy a poner en situaciones en las cuales yo pueda fácilmente caer. Ese es el segundo medio, el conocimiento propio, el saber de qué pata cojeo, ¿verdad? El saber mis debilidades y evitar las ocasiones donde yo pueda fácilmente caer. El tercer punto es la práctica de la mortificación, el asceticismo, la austeridad, la sobriedad, la moderación, la frugalidad, el ayuno, la abstinencia, la privación. La práctica de la mortificación. Porque nosotros somos pecadores, tenemos un desordenado apego al placer y tenemos un miedo irracional al sufrimiento. El placer en sí mismo no es malo, Dios lo inventó para que nosotros hiciéramos lo que es bueno para nuestra vida, para que comamos, para que descansemos,
para que podamos tener hijos y pueda seguir la raza humana sobre la tierra. Todas estas funciones que el Señor nos hizo ser parte, que el Señor hizo que fueran parte de nuestra vida, el Señor también les dio cierto placer para animarnos a realizar todas estas acciones. Entonces, el placer en sí mismo no es malo. Lo que es malo es que porque nosotros somos pecadores, nosotros tenemos este apego desordenado al placer y este miedo irracional al sufrimiento. Y en cuanto al placer, nosotros tenemos una tendencia a caer en excesos. De que sí, nos gusta comer, pero comemos de más. Nos gusta, como sabe una cervecita, pero tomamos de más hasta emborracharnos. Entonces, la búsqueda del placer por sí mismo es ahí donde está el desorden. Y practicar la mortificación nos ayuda a negarnos a nosotros mismos voluntariamente ciertos placeres para poder nosotros controlar nuestros deseos, controlar nuestros apetitos. Entonces, la mortificación nos ayuda en estos dos aspectos. Nos desapega del placer y de la comodidad y también nos ayuda a abrazar voluntariamente penitencias y abrazar y así dominar nuestro miedo al sufrimiento. Porque muchas veces hacer la voluntad de Dios implica sufrimiento. Y si yo tengo un miedo irracional al sufrimiento, yo voy, nomás se me presenta una situación de que voy a sufrir y yo corro, ¿verdad? No, ni quien me alcance, yo salgo corriendo. Pero si yo he practicado la mortificación, que es abrazar sufrimientos voluntarios, entonces yo voy a tener la fuerza también para abrazar sufrimientos más grandes que se me presenten en mi camino hacia el cielo, en el camino de esta vida, y hacerlo cuando me lo requiera el cumplir la voluntad de Dios. Que cuando yo cumplo la voluntad de Dios, a veces implica sufrimiento y yo estoy dispuesto a abrazar este sufrimiento. Y esto lo hago con la práctica diaria de la mortificación. Me estoy acostumbrando, estoy teniendo este hábito, esta virtud de poder soportar sufrimientos por causa de la justicia y también de poder renunciar a placeres que serían un peligro para mi camino espiritual. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es la obediencia a los mandamientos de Dios. Si la tentación es una invitación a desobedecer los mandamientos de Dios, pues obedecer los mandamientos de Dios de manera habitual, es decir, saber lo que Dios quiere de mí y hacer las cosas como Dios manda, es una manera en que yo evito la tentación, pues es casi que como es parte de la definición de la tentación, desobedecer un mandamiento de Dios. Pero si yo me acostumbro desde chiquito a ser obediente a la ley de Dios, entonces eso me ayuda para no caer en situaciones de pecado. La tentación, como les digo, es esta invitación a la desobediencia. Y aquí el Señor, nuestro Señor Jesús, nos dice en el Evangelio muy claramente, nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Verdad? Y también él dice, no solo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La obediencia a la voluntad de Dios es indispensable para entrar en el cielo. Y esto es el cuarto medio, cómo nosotros vencemos la tentación, si tenemos una obediencia férrea a la voluntad de Dios. El quinto punto es practicar las virtudes morales. Este es un medio humano que nos puede ayudar a resistir las tentaciones. ¿Cuáles son las virtudes morales? Son aquellos buenos hábitos que yo adquiero practicándolos diariamente con mi esfuerzo humano. Las virtudes morales se alcanzan por medio del esfuerzo humano. Es verdad que sin Dios no podemos hacer nada que nos merezca la vida eterna. ¿Verdad? Eso, como quiera, no nos excusa de hacer nuestra parte en el practicar el bien todos los días. Una persona que practica habitualmente el bien contribuye con su esfuerzo a su propia excelencia humana y esto la puede hacer un mejor instrumento en las manos de Dios. Aquí hay que evitar dos extremos. Primero, caer en el error de pensar
que nuestras virtudes son lo que nos gana el cielo. Eso simplemente no es verdad. Eso se llama pelagianismo. Es una herejía que dice que yo me puedo salvar a mí mismo con mi propio esfuerzo, que yo no necesito la gracia de Dios. El error contrario es caer en el quietismo. El quietismo es otra herejía que dice que yo no necesito hacer absolutamente nada, que Dios me va a salvar y yo no necesito hacer absolutamente nada. Ambas herejías pues son presunción. Presunción primero porque yo digo que yo no necesito a Dios, yo puedo salvarme a mí mismo, o presunción porque yo digo que Dios me va a salvar aunque yo no haga nada, aunque yo no acepte la salvación o yo no muestre arrepentimiento. Herejía del quietismo es decir que yo voy a recibir perdón sin arrepentirme y voy a recibir el cielo sin hacer absolutamente nada para cooperar con la gracia de Dios para mi santificación, para mi salvación. Y esto es, pues ambas son herejías. La verdad católica nos dice que la salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios, inmerecido, pero sin embargo requiere necesariamente mi cooperación, al menos para primero recibirlo y luego recibir esta gracia que me va a ayudar a crecer en santidad de manera que yo pueda entrar en el cielo. Esta es el quinto punto. Practicar las virtudes morales me ayuda, pero no me da la salvación. ¿Ok? El sexto punto es la fidelidad a la oración. La oración es importantísima. ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros recibimos lo que necesitamos para vivir una vida santa. En la oración nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, crecemos en nuestra amistad con Dios, crecemos en fe, en esperanza y en caridad. Y si estamos fuertes en nuestra relación con Dios y estamos fuertes en nuestra fe, en nuestra esperanza de alcanzar el cielo y en nuestro amor por Dios, entonces vamos a poder resistir la tentación. Vamos a poder renunciar a placeres pasajeros que pudieran poner en peligro nuestra salvación y podemos también, por amor a Dios, podemos nosotros estar dispuestos a sufrir si eso es necesario para nosotros practicar el bien y ser obedientes a las leyes de Dios. Una persona que ora tiene esa fuerza para resistir la tentación y tiene también la claridad en su mente para reconocer la tentación cuando se le presenta y tiene también la habilidad de saber qué hacer en ese momento, de tener la prudencia de tomar una decisión que le ayude a vencer esa tentación. Entonces, ese es el sexto punto. La fidelidad a la oración es indispensable para que nosotros podamos vencer las tentaciones. El último punto, el punto número 7, es practicar la virtud de la fortaleza. La fortaleza nos permite enfrentar obstáculos en la práctica del bien y asumir el sufrimiento que la práctica del bien conlleva. Por la fortaleza, podemos renunciar a placeres pasajeros inmediatos para poder garantizar nuestra esperanza a la felicidad eterna. Por la fortaleza, nosotros somos capaces de abrazar el trabajo y la batalla diaria para hacer la voluntad de Dios. Con la fortaleza, nosotros tomamos nuestra cruz cada día, asumimos el sacrificio y seguimos a Cristo. La fortaleza nos permite ser pacientes y constantes en practicar el bien, nos permite ser magnánimos, aspirar a la excelencia como seres humanos, pero también a la excelencia espiritual y también nos permite ser valientes para enfrentar el mal tanto en el mundo como enfrentarlo dentro de mi propio corazón y vencerlo, con la gracia de Dios, vencer el mal. Bueno, para terminar, les doy un punto extra. Recuerden lo que el Señor nos dijo. Velen y oren para no caer en la tentación. Esto nos lo dijo el Señor unas cuantas horas antes de comenzar su pasión. Velen y oren para no caer en la tentación.
Vamos a reconocer, el Señor nos invita, estén atentos, reconozcan el momento en que una tentación se les presenta y rueguen a Dios por la gracia de superarla, de vencerla. Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Pero el Señor nos ha dado también la promesa de que nunca va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Él permite la tentación para fortalecernos en nuestra intención de hacer el bien y para hacernos crecer en nuestra fe. Él permite la tentación para hacernos crecer en las virtudes. Él permite la tentación, pero también nos da la gracia para resistirla. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra parte? Pues hacer lo que a nosotros nos corresponde. Usar los medios que el Señor nos da para resistir la tentación y poder así hacer su voluntad en todas las cosas, todos los días de nuestra vida. Bueno, pues mucha gracia para ustedes en este tiempo de Cuaresma. Que Dios los bendiga y pues seguimos en oración. Oren por mí y yo también voy a orar por ustedes. Hasta la vista. Arrivederci. Chao, chao. Arrivederci. Chao, chao.